Compañeros, pues buenas tardes. Nuevamente Alfredo Ríos Solís, jubilado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y pues escuchando, aunque debo decir que me aburrí pronto porque escuchando las cosas que decía Martín en su asamblea del día de ayer, la verdad es que yo no entiendo de dónde se puede tener tanto cinismo. Era no un teatro, era un circo lo que se estaba presentando ahí, con compañeros traídos de todas las divisiones y de supuestos departamentos. El auditorio es para 850 gentes más o menos. Y sí estaba lleno. Se trajeron a la gente de Necaxa, de Cuernavaca, de Juan Dó. Y apenas lo pudieron llevar. Había más invitados especiales en la parte de atrás de las butacas de los supuestos dirigentes del ESME, porque yo recuerdo que antes los pasillos se abarrotaban, la gente estaba afuera, se llenaba y había algarabía, había gusto. Y hoy, exceptuando esos gritos de Martín General, que eran más dirigidos que nada, pues eran los únicos que se escuchaban por ahí. Pero me llamó mucho la atención a la hora de dar los números, a la hora de hacer cuentas de lo que sucedió en las votaciones. De verdad, se les hizo, iba yo a decir mierda en mi cerebro, no, perdón, se les hizo bolas el engrudo o a Martín, tratando de corregir los datos que ya había dado por adelantado la Comisión Electoral. Sus michines, pues, esos que están ahí solamente para decir lo que ellos dijeron, porque yo recuerdo que antes se habían dicho que había habido una credencialización de 12,426 compañeros jubilados y todo. Y habían establecido que habían votado 14,208 compañeros. Incluso en algún momento dijimos, bueno, pues ya salió mejor que Jesús. Jesús multiplicaba los panes, Martín multiplica los votos. Y ahora en su informe nos dice que se credencializaron 13,900 compañeros. Vaya cómo los números cambian de un escenario a otro. Pero lo que más nos debería de llamar la atención es la cantidad de jubilados que dice que se credencializaron, que fueron 2,545. Ahora, ¿cómo podrá justificar si los jubilados que aún respiramos, que aún estamos en este espacio, pues somos más de 11,000? O sea, ¿qué cantidad tan absurda inventaron? Porque nosotros estamos convencidos que ya los jubilados que lo siguen son unos cuantos, es un puñado, ya cientos quizá. Y el quizá es porque yo dudo mucho que ya haya cientos de jubilados que sigan a Esparza. Ya perdió. Y no solamente perdió el piso, la verdad es que está perdiendo la razón. Imagínense a este tipo que, por cierto, se le olvidó, se le barrió, le dio pena, no le cuadraron los números, nunca dijo la cantidad de votos que había sacado, porque pues ya no le daba. Imagínense los números que ahora sacan con los números que dio su comisión electoral, totalmente diferentes, totalmente absurdos. Y hasta donde yo sé, hasta donde yo creo entender,
Los números válidos son los que dio la Comisión Electoral. Y ninguno checa. Bueno, ninguno checa ni con los que dio él, carajo. Que no hubiera sido prudente que se pusieran de acuerdo, que Martínez pidiera un informe por escrito, porque me parece que no solamente está perdiendo la razón. Yo creo que hoy que nos enteramos de esas desviaciones que tiene, pues el amor lo tiene loco. Y, ay, Humberto Montes de Oca, lo que estás haciendo con Martín, hay que tener cuidado. De verdad hay que tener cuidado por lo que se expresa en nuestra asamblea. Habla y dice que los compañeros que se quedaron de renta vitalicia también acudieron a votar. Y la pregunta sería, Martín, ¿que no fuiste tú el que dijo que los de renta vitalicia ya no pertenecían al sindicato? ¿Que no fuiste tú el que desechó a nuestros compañeros? Pero claro, lo entendemos perfectamente, a los incondicionales, a los que les estás dando una renta vitalicia B&B, ellos aún te son fieles, ellos aún te son incondicionales, y bueno, pero ¿con qué cantidad pudiste inflar estas votaciones, que de verdad es de risa? ¿A quién quieres engañar si todos sabemos? Y además lo vimos, hay grabaciones de que el salón de actos donde iban a votar siempre estuvo vacío. Porque había una máxima que se decía en los corrillos, entre nosotros decíamos, en el FAU votan de día. En el FAU están los compañeros formados votando, y aquí se encuentran recordando las épocas de democracia de nuestros sindicatos, el reencuentro con los antiguos compañeros en los departamentos, y veías la algarabía y cómo se saludaban y cómo festejaban ese reencuentro. Y efectivamente lo decíamos, y por ahí se lo escuché a Mario Benítez, y me consta porque en algún momento yo también estuve ahí viendo cómo llegaban a votar los compañeros. Y no es que no le hayan dado la importancia a la recuperación del trabajo, que para nosotros es lo más importante, era lo más importante. Que las aclaraciones, que todo saliera, los de renta vitalicia, los compañeros o esos comisionados, que todo saliera. Pero la consigna que traían los compañeros es que hay que mandar a Martín Esparza. Ya hay que sacarlo de aquí, ya ha robado demasiado. Ese era el sentimiento, el coraje, el deseo que traían nuestros compañeros. Y eso era contagioso, porque hace ya algunos años no se vivía estos síntomas de democracia, estos aires de democracia en nuestra organización, lo habían secuestrado. Sin embargo, en otro orden de ideas llama mucho la atención que ahora criticas mucho a Javier Lozano Alarcón, y hoy Buta es el peor villano. Pero ya se te olvidó que Lozano Alarcón fue tu asesor de telecomunicaciones antes de que se diera la extinción de Luz y Fuerza, que tú lo tuviste como tu asesor hasta que llegó a la Secretaría del Trabajo. Ya se te olvidó que te dieron acciones para la fibra óptica, que te dieron para que trabajaras la fibra óptica un porcentaje de lo que había en Luz y Fuerza, y que está ahí, a muchos les podrá olvidado, a nosotros no. Nosotros recordamos perfectamente que te dieron un porcentaje de la fibra óptica, y que te enojaste porque con Calderón, porque eran socios. ¿Te acuerdas que eras socio también de Gutiérrez Vera? Traes una historia de traiciones,
de vendimias. Bueno, lo peor que le pudo haber pasado al sindicalismo, y hablo del sindicalismo nacional, del sindicalismo mexicano, no solo de los electricistas. Con tu traición, ¿te acuerdas que traicionaste a los trabajadores? Que ahí comenzó a salir el outsourcing. Pero bueno, me estoy desviando. Si realmente criticaste a Javier Lozano Alarcón cuando se te acuerda que él fue quien te metió al negocio con Felipe Calderón. Después comenzaste a hablar de que recuperaron las plantas de generación. Y yo digo que sí, fíjate. Recuperaron la generación solo para irse a entregar a una transnacional. Solo para irse a entregar a Motengil, porque recuerda quién tiene el 51% de las acciones de Fénix. Sí. Y hay unas cuentas ahí que ya se han encargado mis compañeros de decir y hacer cuentas de los miles de millones de pesos que se han manejado, que te has robado, porque es mucho dinero. Hoy vemos cómo esas acciones, el 40% es del sindicato. ¿Y a quién le rindes cuentas? El otro 9% es de la cooperativa LIF del centro. Y les das 14 pesos diarios. Qué cinismo, qué brutalidad. Sabemos que el piquín, tú sí sabes quién es el piquín, el caballo pura sangre de tu hija, ese come más y mejor que muchos de nuestros compañeros que por tu culpa se quedaron sin trabajo, que traicionaste, que vendiste. Pero, bueno, tenemos que seguir adelante. Y yo decía que es tiempo, que es momento de que realmente alguien nos dé respuesta, de que realmente alguien nos diga qué está pasando en el país. ¿A ti? Te han demostrado, cuando menos Comisión Federal, estás demostrando que te estás robando la energía. Comisión Federal saca un aviso solo de una planta del oro, en donde en un bimestre nos dice que les debes casi 17 millones de pesos. En un bimestre tienes más, mucho más de un año. Pero fue la planta más chiquita, el laboratorio de criptomonedas más pequeño. Imaginen compañeros lo que fue Necaxa, Salto Chico, Patla, Alameda, San Juan Teotihuacán, Morelos, ¿qué decir? Súmenle. Si la más pequeña eran 16 millones de pesos bimestrales, ¿cuánto suman las otras, las más grandes, las buenas? Y vienes y dices que, la democracia impera en el sindicato. ¿Se te olvida que impediste que se registraran las planillas? ¿Se te olvida que sacaste una denuncia que hiciste pública ante la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, pidiendo que intervinieran en el sindicato porque había una planilla formada por terroristas que iban a venir a sembrar el caos en el país y que iban a desestabilizar al pueblo de México, y pedías todos esos apoyos? Y resulta que, como siempre, te quieres hacer la víctima. Pero nosotros te agarramos la palabra, nosotros dijimos que sí, que estamos de acuerdo, de acuerdo que intervenga la Secretaría del Trabajo y que nos diga por qué a un empresario le dan
la toma de nota de un sindicato que tiene un contrato con su empresa. Pero, bueno, que trabajo nos diga. ¿En base a qué mutilaron el padrón de jubilados? ¿En base a qué mutilaron el padrón de los trabajadores? Todos, Martín, todos están separados. Dicen, estamos y pertenecemos a la cooperativa LIF del centro. Sí, les robaron su liquidación, les quitaron un porcentaje muy importante de su liquidación. ¿Y cuántos están trabajando? ¿Cuántos tienen trabajo? Y bueno, podemos seguir y vamos a seguir tocando este tema porque es muy amplio, es muy grande. Se te comenta, se dice. Hay un locutor que dice, se dice, se comenta y se rumora que no solamente estás llegando a ilícitos de huachicoleo eléctrico, de lavado de dinero, de evasión fiscal y, ojo, de delincuencia organizada. Todo eso conlleva. Y esto tendrás que explicarlo. No a nosotros, ya los trabajadores te valen sombrilla. Los jubilados, tú dices que ya no existimos, pero aquí seguimos vivitos todavía. Y para esto, compañeros, aquellos que me preguntan, aquellos que me dicen, oye, ¿y ahora qué sigue después de las votaciones del FAO? ¿Ahora qué vamos a hacer? Hay que sacar a esta rata del sindicato. A todos ellos les digo que hoy es tiempo de movilizarnos, que es tiempo de darle continuidad a esa votación tan maravillosa que tuvimos. Aquí sí miles, Martín, aquí sí miles que fueron a la vista de todos, que hay que darle continuidad a ese movimiento. Y para ello los estamos invitando para el próximo jueves 17 de julio en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Nacional Pública, en Avenida Constituyentes 947. Recuerden, jueves 17 de julio, Avenida Constituyentes 947, a las 12 del día. Vamos a ir a pedir, a exigir, a solicitar, en los términos que sean necesarios. Que nos digan qué está pasando con el huachicol. Que nos digan qué sucedió, qué está sucediendo con esa investigación, con esa carpeta de investigación que nos dicen que tienes en Puebla. Y eso lo dijo el encargado de seguridad de Puebla. Pero vamos por respuestas. Y a todos mis compañeros, a todos sin excepción, les pedimos que nos integremos, que vayamos todos juntos, jueves 17 de julio, 12 del día, Avenida Constituyentes número 947. Vamos a pedir y exigir justicia. Vamos a pedir y exigir que se participe y que se rindan cuentas de esta situación en las que se encuentra nuestra organización, nuestro sindicato. Que ahora ya no podemos decir que tengamos un sindicato democrático, aun cuando ellos digan que le dicen a la Secretaría del Trabajo que acepten, que ellos les dan clases, que ellos les dan cursos de cómo llevar una democracia. Ojalá que no, porque pobre movimiento obrero. Compañeros, pues una disculpa por el tono. Estoy contento, estoy feliz de que efectivamente vamos a exigir que nos rindan cuentas, de estos presuntos delitos que tiene este señor que está en el Mecano de Electricistas. Ahí nos vemos jueves 17, 12 del día, Avenida Constituyentes número 947. Compañero, sé parte del rescate de nuestra organización. Sé parte de esta lucha.
que con tu yo interior, con tu familia, con tus hijos, con todos, tengas el orgullo de decir, yo soy electricista y estoy luchando por recuperar a mi sindicato. Ahí nos vemos, compañeros. Buen día.